Presentamos La Iglesia de los 9 millones con el pastor William Osmar Chamagua. Con el tema El dinero, epicentro de nuestros males. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Saludos y sobreabundantes bendiciones a todos, tanto en nuestro querido terruño Cuscatleco, nuestro amado país de El Salvador, como también a nuestros hermanos vecinos en Centroamérica, así como también a todos ustedes alrededor del mundo que nos escuchan, ya sea a través de la señal web en el www.migenteinforma.org o también en los Estados Unidos a través de la vía telefónica fija o celular. Ya usted sabe que haciendo una llamada al 712-432-6898, opción 1, puede escuchar Radio Cadena Mi Gente en vivo. Así es que sean todos, sean todas más que bienvenidas. Siempre el honor es todo nuestro. Les saluda su hermano y amigo William Osmar Chamagua. Estamos transmitiendo en vivo y en directo este día domingo 17 de abril de este año en curso 2016. Ya 17 de abril, más de la mitad del cuarto mes del año. Antes que nos demos cuenta, vamos a estar ya cerrando este 2016 y entrando al 2017. Así se siente la vida de corta, así se siente la vida de rápida. Y sin embargo, lo que sí no se siente rápido son los problemas que enfrentamos, son las necesidades que enfrentamos, son todas estas dificultades que día a día nuestra sociedad o nuestras sociedades tiene que enfrentar, tantas dificultades en el mundo. Y precisamente de eso vamos a hablar el día de hoy. Hemos titulado este pensamiento, como ya ustedes lo saben, el dinero, epicentro de nuestros males. Alrededor de 2000 años atrás, el Señor Jesucristo dijo que el dinero es la raíz de todos los males. Entonces, cuando decimos dinero, epicentro de nuestros males, es una manera diferente de decir que el dinero es la raíz de todo mal. Queriendo siempre saludar a nuestros hermanos en cabina, Miguel Ángel, siempre a nuestro hermano David Parras, a nuestro hermano Edwin, también en horas de la tarde. Si usted está escuchando la retransmisión, nuestro hermano Rodrigo Colindres también nos acompaña. Saludos a cada uno de ellos, así como a todo el colectivo de Radio Cadena Mi Gente, el que usted escucha al aire y el colectivo que usted no escucha al aire. Muchas saludos y bendiciones. También a todos nuestros hermanos que día con día también apoyan este esfuerzo de Radio Cadena Mi Gente. Gracias por su apoyo financiero, gracias por sus colaboraciones. La carga, como siempre se los hemos dicho, es muy pesada para sostener este medio al aire y existe un bloqueo adrede en contra de Radio Cadena Mi Gente, simple y sencillamente porque Radio Cadena Mi Gente escoge darle voz a todos aquellos que no tenían voz. Simple y sencillamente porque Radio Cadena Mi Gente escoge ser la portadora del pensamiento del pobre, del pensamiento de los explotados, de los necesitados, de los vilipendiados, del pensamiento de aquellos que hasta el día de hoy continúan siendo mordidos por la serpiente. Por supuesto que eso crea dificultades, por supuesto que eso pone en entredicho las motivaciones y lo que hacen con el poder aquellos que lo ostentan. Y por supuesto que no desean que la población mucho menos conozca o se exprese sobre estos temas que al final terminan afectando la vida de una forma directa de todos nosotros. Así es que agradeciéndoles a todos, agradeciendo a los comités de apoyo a Radio Cadena Mi Gente en todos los países del mundo en donde se encuentran. Gracias a nuestros hermanos en Los Ángeles, California, siempre haciendo actividades también para colaborar y apoyar este esfuerzo que es de todos y que busca de nuevo crear un nuevo país mediante la creación de una nueva conciencia, mediante la creación de
de nuevos pensamientos, nuevas ideas, nuevas formas y maneras de ver las cosas, de ver la vida, de entender la política nacional y la política internacional, y de entender también o reentender o reaprender a la misma religión que nosotros practicamos. Saludos a nuestros hermanos en los nuevos comités de apoyo que también están naciendo, no solamente en Los Ángeles, sino que también allá en San Francisco. Así es que, por cierto, agradeciendo la invitación que hemos recibido para San Francisco, California, gracias a nuestros hermanos, ahí estamos en comunicación. Y vamos a estarles también poniendo al tanto de qué es lo que está pasando y qué es lo que estamos haciendo. Así es que de nuevo su hermano y amigo William Osmar Chamagua les saluda. Y por supuesto que quisiera pedir a todo nuestro pueblo por la salud de nuestro hermano coronel Rafael Montalvo. Fue operado por una enfermedad grave que él estaba padeciendo y se encuentra aún en el hospital. Las cosas no han salido del todo bien, se encuentra aún recuperándose. Elevamos la vida, la salud, el cuerpo de nuestro hermano coronel Rafael Montalvo, y lo ponemos por supuesto en las manos del Señor Jesucristo, y pedimos Señor, por la salud de nuestro hermano y por el bienestar de él y de su familia. Así es que hasta ese lugar en donde él se encuentra, Señor, en esa cama de hospital, pedimos, Señor, de su bendición en el nombre de Cristo Jesús. Saludamos, por supuesto, siempre a nuestro hermano doctor Jorge Martínez, así como al hermano doctor también Arturo Flores y a sus respectivas familias. Les comentaba que hemos titulado el pensamiento de hoy "El dinero, epicentro de nuestros males", para hoy domingo 17 de abril de este año en curso 2016, en este mensaje a la iglesia de los 9 millones. Rúa Calvo, en una revista titulada Contribuciones a la Economía, publica un artículo que titula "El dinero, problema o solución". Y en él, Rúa Calvo dice que el dinero se ha convertido en una obsesión para la mayoría de la gente porque aparece en la sociedad como referencia del éxito y del poder. Usted y yo sabemos que aquellos que, entre comillas, tienen poder, una de las cosas que tienen en común es que son poseedores de dinero. Entonces aparece el dinero en la sociedad como referencia de éxito, pero también como referencia de poder. Es entonces un reto para la sociedad el uso adecuado del recurso monetario, de tal manera que el ser humano se convierta en un poseedor y no en un ser dominado por los efectos del dinero. Los graves problemas que nuestras sociedades enfrentan, y digo nuestras sociedades porque la salvadoreña no es la única, los grandes problemas que nuestras sociedades enfrentan es porque vivimos y existimos y coexistimos en sociedades que son dominadas por los efectos del dinero. Esto sucede en la empresa privada. Esto sucede en la política nacional o internacional, y esto también sucede en la religión local o a nivel mundial. Ser poseedor de una gran fortuna, entre comillas, no se puede catalogar como algo positivo o algo negativo, simplemente porque el dinero en sí no es bueno ni es malo. Es el uso correcto o el uso incorrecto del mismo el que determina las bondades de su abundancia. Sin embargo, central a este tema es la mala administración del dinero por parte de aquellos que lo controlan. Ese es un problema central en el gobierno de El Salvador. Estamos llenos de malos administradores que se ocupan en despilfarrar los recursos públicos. De acuerdo a Laura Becker Paseiro,
Los ricos de la región latinoamericana pagan menos impuestos que en el resto del mundo. Las contribuciones de aquellos con mayores ingresos son bajísimas en relación con el monto de la riqueza que poseen. América Latina y el Caribe es la región más desigual del planeta, muy a pesar de que es la región que tiene gigantescos recursos naturales. Entonces, la errónea distribución de la riqueza y la concentración de esta en manos de unas pocas personas es uno de los principales elementos que contribuyen a la inequidad y por ende a toda esta violencia y todos estos males que padecemos día con día. Otra cuestión o pregunta perturbadora que influye en la ecuación regional, estamos hablando de Latinoamérica, es que los ricos pagan menos impuestos que en el resto del mundo. Las guerras tienen su epicentro en el tema del dinero. Las guerras se pelean por el dinero. Los pandilleros matan a los inocentes por dinero. Los narcotraficantes matan. Y por cierto, el narcotráfico no solamente mata y destruye a la familia. El narcotráfico secuestra. El narcotráfico se dedica a la trata de personas. Se dedica al tráfico de órganos en los mercados negros del mundo. Y todo por causa del dinero. Los políticos corruptos condenan a la miseria y a la violencia a las sociedades por dinero. Muchas de las enfermedades que padecemos es por la falta de dinero. Vea el problema de las pensiones que nuestra gente tiene en El Salvador. En su raíz tiene el tema del dinero. El profundo problema del agua es por el tema del dinero. La sobreexplotación y desperdicio del recurso público del agua es por el tema del dinero. Esta semana el gobierno de El Salvador, a propósito de esto, ha dado el permiso al presidente de ANDA para que declare emergencia en el tema del agua y poder así conseguir recursos para construir más pozos y la infraestructura necesaria para el suministro del mismo a la población que hoy reclama la falta de este. La ministra Paul del Medio Ambiente ha dicho también que el gobierno negará los permisos para explotar los acuíferos de Nejapa. La ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Lina Po, dijo este lunes que el gobierno del presidente Salvador Sánchez Serén no otorgará permisos para explotar el acuífero de Nejapa, en donde la empresa transnacional Coca-Cola extrae agua para sus productos. No vamos a dar permisos en esa zona de acuífero de Nejapa que suponga extraer agua de ahí, porque es un acuífero que estimamos está sobreexplotado, dijo la ministra. La empresa transnacional Coca-Cola en El Salvador amenaza con dejar sin agua a 30,000 personas de las comunidades del municipio Nejapa, producto de la sobreexplotación de los mantos acuíferos en la zona. La semana pasada, el Tribunal Latinoamericano de Agua, o TLA, como también es conocido, recomendó al Estado salvadoreño anular los permisos otorgados a la empresa embotelladora que sobreexplota el acuífero del municipio de Nejapa. No obstante, el actual gobierno dice no haber otorgado ningún permiso. Este gobierno del presidente Sánchez Serén no ha dado ningún permiso para abrir ningún pozo ni extraer más agua de un acuífero. Nosotros mismos hemos estimado que está sobreexplotado. Esas han sido las declaraciones de la ministra Paul. Sin embargo, el epicentro de todos estos males, incluyendo la falta de agua, es el dinero. El gobierno reclama no poder cumplir con todas sus obligaciones por la falta de dinero. La Asamblea Legislativa acusa a la Sala de lo Constitucional de bloquear los 900 millones de dólares y existe una pugna entre la Asamblea Legislativa y la Corte Suprema de Justicia por cuestiones de dinero. La sociedad acusa a la Asamblea Legislativa y al gobierno en general de malgastar los dineros públicos. Muchos hijos de pobres no reciben una educación digna por falta de dinero. Los pobres no tienen el servicio de salud adecuado
por no tener dinero. La familia salvadoreña ha sido desintegrada por, entre otras cosas, el dinero. Todo, absolutamente todo en nuestra vida gira alrededor del dinero, que es en realidad el epicentro de todos los males que padecemos. Pero la pregunta que quiero hacerles a ustedes es, ¿por qué? ¿Por qué es el dinero el epicentro de todos nuestros males? Max Mojica, en su artículo "Se solucionan los problemas tirándoles dinero", escribe: como sociedad, estamos enfrentándonos a la sed de dominio de grupos criminales motivados por el dinero y por el control territorial. Así las cosas, no se debe perder de vista la realidad del problema al que nos enfrentamos. Ya no estamos frente a grupos irregulares motivados por una ideología, sino que como sociedad estamos enfrentándonos a la sed de dominio de grupos criminales motivados por, ¿qué cree usted? El dinero y el control territorial. Tales grupos han evolucionado hasta pasar de ser una mera pandilla juvenil que operaba en zonas marginales a convertirse en una verdadera amenaza al Estado, y pueden, dándose las condiciones adecuadas, llegarlo a tomar o hacerlo caer, que para efectos prácticos significa lo mismo. Los Zetas en México y las maras criminales en Centroamérica han llegado a tener una importancia que ya no se puede soslayar en términos de influencia social y control territorial. Hoy, el monopolio de la seguridad y la violencia como control de la soberanía interna y externa ha sido arrebatado al Estado y se ha desintegrado en múltiples niveles. Resulta innegable que el gobierno de El Salvador ha perdido el control de grandes partes de su territorio, las cuales son utilizadas por grupos armados como bases para actividades que apoyan y defienden lucrativas empresas criminales que en algunos casos son incluso transfronterizas. Pero vuelvo y hago la pregunta: ¿por qué tenemos tantos problemas causados por el dinero? El blog Zarza Eco nos da varias luces en relación a este tema. Y se nos habla sobre los problemas que causa el dinero convencional. Una de las cosas es que el dinero es parcial. Usted ve las diferentes instituciones religiosas en El Salvador y en el mundo son parciales. Cuando digo parciales es que sus pensamientos, sus ideas están dirigidas a sus propias doctrinas o enseñanzas. Están parcializadas a lo que ellos mismos creen. Pero lo mismo sucede con los partidos políticos. Los partidos políticos son parciales, es decir, buscan sus propios intereses. Y cuando estamos hablando de el dinero también es parcial. El dinero, tal y como lo conocemos, no es un servicio neutral administrado por el gobierno. Nuestra provisión de dinero se crea por instituciones financieras privadas con fines lucrativos. El sistema monetario está diseñado para beneficiar a aquellos que lo gestionan y no a aquellos que lo usan. Permítanme repetirles esto. El sistema financiero nacional e internacional está diseñado, es por esto que el dinero es parcial, porque está diseñado para beneficiar solamente a aquellos que lo gestionan. Es decir, a aquellos que lo producen, a aquellos que lo tienen, a aquellos que lo gobiernan. Está diseñado para beneficiar solamente a quienes lo gestionan y no a quienes lo usan. Entonces, el tema del dinero nos causa problemas porque el dinero está fundamentado en la deuda y las deudas nos traen dolores de cabeza. El dinero se crea cuando los bancos otorgan créditos. Vea usted lo que pasa en el gobierno de El Salvador. ¿Qué es lo que usted escucha con frecuencia? Préstamos. 900 millones por acá, 800 millones por acá, 1.500 millones por acá, 250 millones por allá. Todo tiene que ver con préstamos.
el gobierno salvadoreño, el Estado salvadoreño es sostenido a base de préstamos. ¿Por qué? Porque el dinero está parcializado y el dinero funciona de esa manera, porque está fundamentado a través de la deuda. Para que el dinero exista, tiene que existir la deuda. El dinero, de nuevo, se crea cuando los bancos otorgan créditos. Si los bancos no otorgaran créditos, no habría dinero. Así, por cada unidad que se crea, hay una unidad de deuda. Por cada dólar que se crea, ese dólar genera dólar y los intereses en deuda. Es decir, que a las sociedades del mundo, aquellos que controlan el dinero, nos han manipulado para que veamos al dinero como una cosa. Pero en realidad, el dinero es esencialmente información. El dinero no tiene una existencia física, aunque los bancos nos incitan a concebirlo como una cosa para que ellos nos lo puedan, entre comillas, prestar y de esa manera obtener de el dinero una plusvalía cobrándonos intereses. Entonces, la, entre comillas, cosa llamada dinero también ha de ser creada, distribuida y controlada para que no haya mucho dinero en las manos de la gente. También el dinero puede ser robado, perdido, comprado, falsificado, y eso por supuesto trae serias consecuencias para todos dentro de una población X. En este caso estamos hablando de la población salvadoreña. Es por eso que usted ve que el dinero siempre es escaso. El dinero, para pagar los intereses del dinero, que es una deuda que nunca cesa. Y es por esto que existe de una forma permanente un déficit de dinero para devolver o para pagar la deuda y para pagar los intereses. Cuando el gobierno de El Salvador hace un préstamo, ese préstamo va acumulado de intereses. ¿Y quién usted cree que debe de pagar ese dinero? Y debe de repagar esos intereses. Bueno, ya usted lo sabe, el pueblo de El Salvador. Entonces, el dinero que debería de ser utilizado para invertirlo en la sociedad, en forma de educación, en forma de trabajo, en forma de salud, en forma de las necesidades de la población, es por el contrario utilizado para pagar deudas y esta con intereses. Entonces, los bancos de una forma continua necesitan crear más dinero del que se requiere para devolver los préstamos, para que los prestatarios, es decir, los que hacen los préstamos, puedan devolver los intereses sobre esos mismos préstamos. Ese es el origen de la necesidad de crecimiento constante e imprescindible para el funcionamiento de lo que en el mundo se conoce como la economía. Es decir, que debe de existir una expansión continua del crédito bancario, o de otra manera la economía entra en lo que es conocido como una recesión. Entonces, el crecimiento sistemático nos trae problemas a las sociedades de índole, para darles un ejemplo, medioambiental, porque el dinero destruye la misma naturaleza para continuar también existiendo. Entonces, el déficit de dinero es lo que hace que el dinero siga manteniendo un alto valor. Solo es necesario que haya suficiente para comprar los bienes y los servicios disponibles. Esto no tiene nada que ver con las necesidades monetarias de la gente. La gente que no tiene nada es invisible para el mercado y por lo tanto vive marginada. Cada unidad del dinero convencional está basada en una unidad de deuda. Y cuando digo unidad, estoy hablando de que cada dólar que usted y yo tenemos está basado en un dólar de deuda.
Esa deuda debe de ser reembolsada o debe de ser pagada con intereses. Y luego el interés lleva sobre interés que se convierte en un interés compuesto. El interés está incorporado en los precios de todo lo que nosotros compramos, lo que implica que los precios para los consumidores son más altos porque hay que pagar no solamente el precio de aquella cosa que compramos, sino que sobre esa cosa hay que pagarle el interés que generó el dinero que se prestó para producir esa cosa. Entonces, la usura es la herramienta usada por los ricos para chupar la riqueza de los pobres y de las clases medias, quitárselo a las clases medias para enviar todo ese dinero a las clases adineradas. Entonces allí es donde sale a la luz el parasitismo y el antagonismo de clases que son el resultado de todas estas cosas. El dinero promueve la falta de honestidad y promueve también la corrupción. Ustedes saben que uno puede conseguir el dinero sin ofrecer nada de valor. Por ejemplo, la especulación, los intereses, las apuestas. La gente se concentra en hacer dinero más que en producir o en ofrecer algo con un valor real. Normalmente es bastante más fácil obtener dinero a través de medios deshonestos que mediante el trabajo honesto. Ahí usted ve el ejemplo de la clase política. Usted ve la clase política, la mayoría de ellos lo que más tienen es dinero, pero lo que menos tienen es honestidad. Cuando usted no tiene dinero, usted no tiene ninguna otra salida que intentar conseguirlo de forma deshonesta. Y es por eso que existen las pandillas, es por eso que existe el narcotráfico, es por eso que existe la corrupción. El dinero no conoce fronteras ni tampoco conoce lealtad alguna. Se escapa hacia los centros de dinero. Estamos hablando de los centros financieros, de los grandes negocios, de las cuentas offshore, como lo que ha sido declarado en Panamá. Déjeme recordarle que Panamá es solamente uno de los lugares en donde existen paraísos fiscales en el mundo. Se estima que en el mundo hay por lo menos otros 81 paraísos fiscales distribuidos por todo el mundo. Así es que esta información que nos ha salido sobre el tema de los documentos de Panamá, con esta empresa llamada Mossack Fonseca, que ha estado operando durante los últimos 40 años, es solamente uno de los paraísos fiscales de los más de 80 que existen en el mundo. Entonces, los bienes que son producidos a más bajo precio en cualquier otro lugar reemplazan los bienes de producción local. Vea todo el producto chino, que, por ejemplo, que como un tsunami ha invadido a la economía local salvadoreña. ¿Por qué? ¿Por qué son los productos chinos baratos? Porque son producidos a más bajo precio. Ahora, eso por supuesto acarrea una escasez de dinero y reduce el mercado de los vendedores locales. Esto por supuesto trae como resultado el transporte irracional de bienes por todo el mundo, y eso consume preciosos combustibles fósiles y ocasiona también contaminación al planeta. El dinero es el epicentro de nuestros males, porque el dinero destruye a nuestros pueblos, a nuestras comunidades, a nuestros países. La dependencia del dinero significa que no necesitamos de nuestros vecinos. Podemos obtener todo de extraños anónimos a cambio de dinero. No tenemos ninguna obligación hacia nadie cuando nuestros cobros o recibos están pagados. Cada transacción es una acción completa y terminada. El dinero me proporciona que a cambio de él yo consiga algo. Y ahí se termina la historia. Nadie nos hace ningún favor y no hacemos favores a nadie, porque todo lo pagamos con dinero. O compramos con dinero o vendemos por dinero.
Entonces, la insuficiencia de dinero o la falta de dinero significa que todos tenemos que luchar por unas migajas de una cantidad que es demasiado pequeña para que llegue a todos o para que podamos sobrevivir de una manera digna. Entonces, sin darnos cuenta, todos nosotros de forma continua estamos pagando los intereses de esas deudas que nosotros no hemos adquirido, y esa es la razón por la que terminamos, entre comillas, comiéndonos los unos a los otros para evitar caer en una ruina más grande que la que ya tenemos. Entonces, como el dinero está parcializado, es por eso que usted ve a pocas personas extremadamente ricas y a la mayoría de personas extremadamente pobres. La pobreza es causada por una carencia de dinero y no por una carencia de trabajo. En El Salvador trabajo hay, lo que no hay es dinero, entre comillas. Es decir, váyase a la maquila, allí hay trabajo. Lo que no hay es dinero. La usura y la necesidad de mantener un escaso circulante de dinero asegura que el dinero se mueva constantemente en dirección hacia los que ya tienen dinero. Usted ha escuchado aquel dicho que dice, el dinero llama dinero. Bueno, es precisamente por eso. Entonces, el dinero causa o provoca una degradación social y una degradación cultural. La eliminación de las oportunidades locales de intercambiar y de conectar unos a otros centra los esfuerzos en maneras de obtener dinero fuera de de nuestra comunidad. Entonces, es normal que con tantos problemas económicos y financieros en la sociedad, nos hagamos la pregunta, ¿cuál es la causa? ¿O qué es lo que provoca que vivamos con tantas limitaciones en el tema de dinero, en las áreas de nuestra vida? La palabra epicentro es el punto en la superficie de la Tierra que se encuentra sobre la proyección vertical del hipocentro o foco, el punto del interior de la Tierra en el que se origina un terremoto. El término epicentro es un término que se utiliza en el área de la geología, pero también en el área de la geografía, para designar a aquel lugar ubicado en la superficie de la Tierra a partir del cual surge un fenómeno tal como un terremoto o un maremoto, o cualquier otro movimiento sísmico. El término epicentro proviene del griego, un idioma en el cual el prefijo epi significa encima o sobre. Así, la idea de epicentro nos remite a que el lugar marcado como tal es el lugar desde el cual el movimiento sísmico se hace visible en la superficie. El centro desde donde parte a sus alrededores. Entonces, tomando esta idea del epicentro como base, es decir, tomando como idea el punto sobre la superficie de nuestro país, desde el cual se originan todos los males que nosotros tenemos, podemos con toda seguridad decir que el epicentro de todos nuestros males es el dinero. El dinero es el que provoca la corrupción. El dinero es el que provoca la violencia. El dinero es el que provoca la manipulación del pueblo. Podría citar a 1 de Timoteo capítulo 6 y verso 10, en donde la palabra de Dios nos dice, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. En términos generales, nuestras sociedades opinan que el dinero es la raíz de todos los males. Estamos claros en eso. Dicho de otra forma, el epicentro de todos los males que sufre nuestra sociedad es el amor al dinero. Recientemente ha salido a la luz pública los documentos de Panamá. Muy famosos se han hecho a nivel mundial. Documentos en cuyo interior encontramos dinero y no cualquier cantidad. Estamos hablando de decenas de millones, de miles de millones de dólares que han sido escondidos en estos paraísos fiscales, ya sea para lavar el dinero,
para evitar pagar impuestos sobre ese dinero o simplemente para esconder ese dinero producto del robo a los estados del mundo. Entonces, a la base, en el epicentro de todo eso se encuentra el amor al dinero. En nuestros tiempos, el dinero ha cobrado una importancia nunca antes imaginada. Hemos llegado a un punto de dependencia absoluta y total de él, de modo que sin el dinero no es posible vivir en sociedad. Lamentablemente, esta tendencia se ha consolidado con el correr de los años y ha traído encadenada una pérdida absoluta de los valores humanos, de los valores morales, y sobre todo hemos perdido el sentido de pertenencia y solidaridad con nuestro prójimo. Nos hemos olvidado de la hospitalidad, del servicio. El Salvador dejó de ser el país de la sonrisa, de la amabilidad, porque sin dinero no se puede obtener nada en estos tiempos modernos. Muchas personas han llegado a convertir al dinero en una especie de Dios, en el epicentro de sus vidas, de su ser, de su existencia. El ser humano ha aprendido a depender tanto del dinero que inclusive ha dejado de lado o tirado a la basura sus principios, si es que alguna vez los tuvo, con tal de obtener más y más dinero. Roba, mata, engaña, estafa, esconde, miente, manipula, abandona absolutamente todo con tal de obtener dinero. Escuchen ustedes solamente para darles algunos ejemplos de lo que algunas de nuestras grandes empresas en el 2008, estamos hablando de 8 años atrás, en el 2008 solamente declararon pérdidas multimillonarias. ¿Y sabe qué pasó? El fisco salvadoreño les regresó dinero. Por ejemplo, la refinería petrolera Acajutla SADCB tuvo ingresos de $789,141,000 con $117 y declaró una pérdida de $61,691,057. El fisco salvadoreño les regresó $11,835,149. Si se les hubiese cobrado el impuesto mínimo, la refinería petrolera Acajutla SADCB en el 2008 hubiese tenido que pagar, si hubiese sido solamente el 1%, $7,891,411. Agregue usted a lo que el fisco salvadoreño les regresó los otros 11 millones, estamos hablando de un promedio de $20 millones que el fisco salvadoreño no cobró o no recibió porque aquella empresa declaró pérdida. También lo mismo pasó con Chevron Caribbean Inc. y su sucursal en El Salvador, con la compañía Prieto, Sociedad Anónima de Capital Variable, con el grupo Q de El Salvador, SADCB. El grupo Q tuvo ingresos de $97,891,442, de los cuales declaró una pérdida de $2,064,539. Entonces, el fisco salvadoreño le regresó al grupo Q $1,468,898, de los cuales, si solamente hubiesen pagado el 1% de impuestos, hubiesen tenido que pagar $971,914. Es decir, alrededor de $1 millón, más el $1,5 millones que le regresaron, $2,5 millones ahí pérdida que tuvo que asumir el Estado salvadoreño. Imagínese usted que TACA International Airlines SADCB en el 2008 declaró ingresos de $82,027,257, de los cuales terminó declarando al final del año una pérdida de $1,973,289. El fisco le regresó todavía $1,214,738. Ustedes saben, usted y yo sabemos que TACA, ahora Avianca, son de las aerolíneas más exitosas que tiene El Salvador o que tiene ahora Centro o Latinoamérica. Porque cuando Arena perdió el poder en el 2009, los señores dueños de TACA decidieron aliarse o vender su empresa a Avianca de Colombia
por temor a perder su dinero en El Salvador, porque creyeron que el FMLN les iba a incautar o a nacionalizar sus empresas. Entonces dijeron, vamos a proteger nuestros bienes, y se los vendieron a Colombia. De hecho, el señor dueño de TACA se nacionalizó en Colombia para tener así otra capa de protección también de su dinero. Así es que ahí tiene usted, y esos son solamente unos cuantos ejemplos. Hay muchos ejemplos que hasta el día de hoy de grandes empresas que reciben ingresos multimillonarios y se rehúsan a pagar los impuestos al Estado salvadoreño. Quien no tiene la manera de rehusarse son los pobres, es el pueblo de El Salvador. Todos los casos de corrupción del pasado reciente y del pasado lejano en la política salvadoreña dan testimonio de eso. El amor al dinero ha sido el epicentro que llevó a nuestro país a una guerra civil que cobró la vida de alrededor de 100,000 de nuestros conciudadanos. El amor al dinero llevó a la oligarquía en El Salvador a crear escuadrones de la muerte para asesinar a gente inocente. El amor al dinero fue el epicentro que causó la venta de muchos de los bienes del Estado. El caso Antel, el caso Fincepro, el caso del robo de los bienes del Instituto de Seguro Social salvadoreño, el caso de la banca salvadoreña, el caso de Impet y AFP, el caso de la Diego de Holguín, el caso del hospital de maternidad, el caso de los millones de dólares que el gobierno de Taiwán donó para las familias víctimas del terremoto del 2001. Y que terminaron en las cuentas de un expresidente y de su partido político, y más tarde en las cuentas de los destinatarios, si usted y yo prestamos atención. No tenemos otra alternativa que darnos cuenta que el epicentro de toda esa corrupción es el amor desmedido al dinero. En tiempos recientes hemos visto a partidos políticos y a funcionarios públicos haciendo negocios con narcotraficantes nacionales, y a lo mejor sin saberlo nosotros, haciendo negocios con narcotraficantes internacionales. El dinero siempre es el epicentro de la corrupción. El dinero fue el causante de la tregua entre pandillas. El dinero es el causante de que existan tantas armas de fuego en El Salvador, una sociedad ya de por sí violenta. El amor al dinero fue el epicentro que causó la tregua entre pandillas. Por dinero, las pandillas rentan y asesinan a la población. Por dinero, las compañías de telefonía se han rehusado a quitar la señal de celulares en los centros penales. Por el amor al dinero, han encontrado y creado los mecanismos para no pagar impuestos al Estado. Por amor al dinero, alrededor de 1.700 millones de dólares son sacados del país año con año. El dinero es el epicentro de la corrupción en muchos medios radiales, televisivos, escritos, digitales del país, que buscan cualquier manera o cualquier camino para evadir impuestos. Hemos visto la profunda hipocresía del partido en el gobierno en los últimos días, cuando, mientras desde el Ejecutivo se vacuna a la población pobre con más impuestos, como en el caso de la telefonía, al mismo tiempo, tal y como ha sido reportado, Alba Petróleos ha sacado no menos de 290 millones de dólares a paraísos fiscales en Panamá con la intención de evitar pagar impuestos. Y bueno, encima de todo eso, por medio del mercado, el ser humano ha creado una serie de, entre comillas, necesidades que realmente no existen o que claramente no son de primera necesidad. Esa es la razón por la cual usted ve a los pobres, los sin trabajo, los cómelo todo, los aguántalo todo, los hácelo todo, los que viven en una casa de cartón, afuera de sus lugares de vivienda. Usted ve satélites de televisión. Nuestra gente no tiene que comer, pero tiene televisores inteligentes en sus salas. No tiene que comer, pero camina con celulares que les cuestan hasta cientos de dólares. Eso es lo que causa cuando el epicentro de una sociedad es el dinero. Algunas personas que son verdaderamente conscientes del daño que esta dependencia absoluta del dinero provoca, intentan salirse del sistema, promueven actividades comunitarias que puedan colaborar con mejorar la calidad de vida de todos los habitantes y sobre todo motivan a la gente a relacionarse y a preocuparse por las necesidades de los demás. Es importante señalar que la dependencia del dinero no solamente provoca los problemas profundos de violencia, de corrupción, de engaño, de abuso de poder, de mentira y de tantas otras cosas que ya conocemos, pero todo esto también tiene otra consecuencia mayor: la infelicidad
que se ha vuelto una moneda de cambio en nuestra sociedad. La gente que no puede alcanzar sus expectativas salariales o que no tiene acceso a aquellas cosas que desea, se siente frustrada, desanimada y triste. Y esto hace que pierda el incentivo para trabajar o para vivir, y todas estas cosas acarrean todo tipo de enfermedades a nuestras sociedades. Entonces, el amor al dinero en realidad es generalizado. ¿Qué es lo que la Biblia dice sobre este tema? Déjenme aclararles que el dinero en sí no es lo que causa los males. Lo que causa los males es el amor al dinero. Ese es el epicentro de todos nuestros males. El rey Salomón, allí en la palabra de Dios, fue un hombre con muchísimo dinero. Y el rey Salomón menciona por lo menos 3 problemas que sobrevienen a las personas que aman el dinero. El primero, dice Salomón, el rey: las personas que aman el dinero son personas que se llenan de inquietudes. En Eclesiastés capítulo 5 y verso 12 nos dice la escritura que la abundancia que pertenece al rico no le permite dormir. Es decir, en otro lado, en los proverbios, el rey Salomón también dice: al pobre lo alimenta la esperanza, pero al rico su riqueza no lo deja dormir. Vea usted, ¿cree que están durmiendo todos aquellos que han abierto cuentas en ese paraíso fiscal de Panamá que ha sido recientemente descubierto? Ellos pueden tener dinero, pero ¿creen ustedes que están durmiendo? ¿Se imaginan las preocupaciones que están teniendo? ¿Se imagina usted la vergüenza que siente toda esta gente que ha estado siendo declarada públicamente como gente deshonesta que ha escondido dinero? Ya muchos funcionarios públicos en diversos países del mundo, cuyos nombres han salido a la luz pública relacionados con los documentos de Panamá, muchos de ellos han renunciado ya. En países como Finlandia, en países como España, en países como Inglaterra, en países como Chile y Argentina, han renunciado ya. Solamente en El Salvador es que hay un descaro frente a la corrupción y el cinismo que absolutamente nadie renuncia y a nadie se obliga a renunciar. Pero dice el rey Salomón que aquel que tiene dinero no va a dormir por el dinero. Otro de los males que causa el dinero es que las personas que lo tienen siempre nunca están satisfechos. Dice Eclesiastés 5, verso 10, el que ama el dinero nunca estará satisfecho con el dinero, ni el que ama la riqueza con los ingresos que pueda obtener. ¿Se ha dado cuenta usted? Pregúntese usted. Usted puede decir, yo con $1 millón tengo para vivir toda mi vida y para dejárselo a las nuevas generaciones. Pero si usted mira a los ricos, imagínese en El Salvador, alrededor de 160 personas acumulan $21,000 millones. ¿Y saben qué? No están satisfechos con ese dinero. No están satisfechos con ese dinero. En El Salvador hay gente que tiene cientos o a lo mejor miles de millones de dólares en sus cuentas bancarias y no están satisfechos. Ve al señor Carlos Slim, uno de los hombres que ha estado en la lista de Forbes como el hombre más multimillonario del mundo, con alrededor de arriba de $80,000 millones, y no está satisfecho, todavía quiere más. ¿Cómo usted explica eso? Bueno, son o viven vidas insatisfechas aquellos que tienen dinero. Nunca están satisfechos con la riqueza que tienen. El tercer mal que sufren aquellos que tienen amor al dinero es la tentación de violar la ley. Y esto es bíblico. Proverbios 28, verso 20. El que se apresura a ganar riquezas no permanecerá inocente. Es decir, que desde el mismo momento que un hombre, que una mujer decide que quiere ser rico, a lo primero que se va a exponer es a violar la ley, a vender sus principios. Vea cuánta gente ha dejado de creer en la dirigencia del FMLN, por ejemplo. ¿Por qué? A la gente ya no le extraña que la gente de Arena sea corrupta.
Es decir, es ampliamente conocido que la gente de la derecha en El Salvador ha gobernado desde siempre bajo el manto de la corrupción. Por eso es que en el 2009, en la campaña del 2007-2008 que culminó en el 2009, la sociedad salvadoreña se unificó. La sociedad salvadoreña decidió agarrarse de la mano, caminar junta, para terminar precisamente con la corrupción, para sacar del poder a aquellos que desde siempre han demostrado amar más al dinero que al pueblo de El Salvador. Y llevó al poder a Mauricio Funes y al FMLN. ¿Solamente para qué? Para terminar de ese sueño y verlo convertido en una pesadilla. Por eso es que hay tanta crítica al gobierno actual, a la dirigencia de este partido que se hace llamar de izquierda. ¿Por qué? Porque el que, dice la palabra del Señor, el que ama la plata, nunca estará satisfecho con la plata, ni el que ama la riqueza con los ingresos que pueda obtener. Y es por eso que la palabra de Dios dice que aquel que ama el dinero, la tentación de violar la ley, el que se apresura a ganar riqueza, no va a permanecer inocente. Y eso es exactamente lo que ha pasado. Es muy penoso realmente lo que ha pasado y lo que continúa pasando, pero eso sucede cuando el corazón del hombre escoge amar al dinero. Vea los ejemplos en nuestro país de tanto narcopartido, de tanto narcoalcalde, de tanto narcodiputado, de tanto narcofuncionario, de los narcos religiosos, de tanto narcotelevisoras o radiodifusoras o narcoempresarios o narconegocios. ¿Para qué sirve el dinero? ¿Para qué sirve el dinero? El dinero es muy engañoso, nos dice el Evangelio según San Marcos en el capítulo 4 y verso 19. El dinero tiene el poder de hacerle creer a la gente que puede comprar la felicidad y la seguridad, pero eso no es más que un mito. Por supuesto que el dinero resuelve muchos problemas. Eclesiastés 10:19 nos dice que el dinero sirve para comprar, o debería de servir para comprar cosas básicas como la comida, como medicina. Pero desafortunadamente en una sociedad como la nuestra, el dinero es utilizado para crear división, para crear violencia, para crear todo tipo de problemas y enfermedades en la sociedad. El dinero debería de servir para cuidar a la familia. La Biblia de hecho dice en 1 Timoteo 5:8, si alguno no provee para los que son suyos y especialmente para los que son miembros de su casa, es decir, su familia, ha repudiado la fe y es peor que una persona sin fe. Es decir, ha repudiado la fe y es peor que un incrédulo. Es decir, que el dinero debería de ser utilizado para proveer a nuestras familias, pero es utilizado para otro tipo de cosas. La palabra de Dios en el Evangelio de Lucas 16, verso 9 nos dice que el dinero debe de usarse de una manera que agrade a Dios y que también se debe de emplear con responsabilidad y con honradez. Hebreos 13:18. Para evitar o para que nosotros evitemos los problemas que surgen cuando vivimos por encima de los medios que tenemos, la palabra de Dios nos aconseja que nuestro modo de vivir debe de estar exento del amor al dinero. Eso lo dice en Hebreos 13:5. La Biblia nos advierte que el que toma prestado es siervo del hombre que hace el préstamo. Proverbios 22:7. Y esto aplica a una persona, aplica a una familia o aplica a un estado. Es mentira que el Estado salvadoreño sea independiente. Es mentira. El Estado salvadoreño es dependiente. Más allá de los discursos, más allá de las palabras, el gobierno de El Salvador, aún el gobierno actual, es dependiente de aquellos que le prestan el dinero. El Estado salvadoreño continúa siendo dependiente del Banco Mundial, continúa siendo dependiente del Fondo Monetario Internacional, porque tenemos a toda una sociedad que depende del dinero.
Desafortunadamente hemos aprendido mal sobre el tema del dinero. O mejor dicho, nos hemos convertido en una sociedad no solamente que abusa del dinero, sino que también despilfarra el dinero. Somos una sociedad de consumidores. ¿Sabe a qué nos aconseja la Biblia? La Biblia nos aconseja a que es mejor dar que recibir. Pero cuando nosotros pensamos en el tema del dinero, estamos pensando en recibir, no estamos pensando en dar. Pero la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos de acostumbrarnos y deberíamos de convertir en un estilo de vida el dar y el servir, el hacer el bien y el compartir las cosas con los demás, porque esos sacrificios agradan a Dios. Hebreos 13:16. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado? ¿Cómo es que hemos llegado a esta situación económica tan desesperada como la que tenemos actualmente? Por primera vez en muchos años, estamos perdiendo las esperanzas de volver a vivir la misma vida a la que muchos de nosotros nos acostumbramos en el pasado. El amor al dinero ha llevado a los seres humanos a hacer toda clase de cosas que no convienen y que son contrarias, no solamente a las leyes de Dios, sino también a la ley del hombre. Al amor al dinero también se le llama ambición. Por amor al dinero tenemos la pornografía. Por amor al dinero tenemos las drogas, el narcotráfico. Por amor al dinero tenemos el negocio de la prostitución y el abuso de menores y la trata de personas y la venta de órganos en el mercado negro a nivel internacional. Por amor al dinero tenemos corrupción en la banca, en la bolsa, en la ciencia médica por medio de las corporaciones farmacéuticas. Y no olvidemos que por amor al dinero tenemos todo tipo de problemas en la política y en la religión. Todo está corrompido. La Biblia no se equivoca. No hay justo ni siquiera uno, nos dice Romanos 3:10. El corazón es engañoso más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Nos dice Jeremías 17:9. ¿Saben ustedes que cualquiera de nosotros es potencialmente capaz de cometer cualquier crimen? Así es. Porque todos nosotros llevamos el pecado por dentro y sabemos que nuestro corazón es perverso. Si muchos de nosotros nos detenemos de hacer el mal, no es porque en el fondo seamos buenos, sino más bien porque en el fondo le tenemos miedo a las consecuencias de si el mal que queremos se descubriese ante la sociedad. Entonces, estoy hablando, por supuesto, del corazón no regenerado. Claro, porque cuando el Señor Jesús viene y quiere vivir o se le deja vivir en el corazón regenerado, entonces el ser humano ya no es igual. La palabra de Dios dice en 2 Corintios 5:17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es por eso que nos dice la palabra de Dios, esto erais algunos de ustedes eran borrachos, estafadores, mentirosos, maledicientes, etc. Pero cuando vinieron a Cristo se convirtieron en nuevas criaturas, es decir, nos volvimos hombres y mujeres regeneradas, hechas nuevas, que hemos nacido de nuevo y que hemos escogido ya no vivir como antes, sino que ahora Cristo Jesús vive en nosotros. A mí no me cabe la menor duda que la sociedad salvadoreña necesita volver a nacer. La política salvadoreña necesita volver a nacer. La religión salvadoreña necesita volver a nacer. La empresa privada necesita volver a nacer. Los partidos políticos necesitan volver a nacer. Los mismos políticos necesitan volver a nacer. Porque si nosotros nos atrevemos a volver a nacer, vamos a ser nuevas criaturas, nuevos seres humanos, nuevas familias, una nueva sociedad. Mientras nosotros nos rehusemos volver a nacer, los corruptos,
a través de sus testaferros, a través de sus fundaciones, a través de sus sociedades domiciliadas en paraísos fiscales, van a continuar abriendo cuentas falsas para esconder los bienes mal habidos que van a continuar robando a nuestro Estado. Quiero concluir compartiendo con ustedes un artículo que ha escrito nuestro hermano Kenny Bolaños. Y él lo titula La imperiosa necesidad de repensar a El Salvador. Y nos dice que se trata de repensar su realidad, sus pensamientos, sus valores, sus sueños y su paupérrimo sistema político. Estas líneas son un pobre intento por repensar, esperando que la gente sabia y comprometida del país haga lo que corresponde. Este esfuerzo, pues, metodológicamente se posiciona en algunos temas para desde allí ver a esta patria querida. Casi como ir de loma en loma, poniendo la vista en el horizonte, esperando también la visión de los expertos que tan abundantemente transitan por estos parajes. Evidentemente, la realidad nos muestra que la concepción de seguridad que campea por acá se reduce a ser tema policial, militar y paramilitar. Esa visión juridicista del poder significa simple y llanamente que el sistema tiene como respuesta primaria al malestar, la fuerza, la represión, la reclusión y la muerte. Pero tampoco es tan simple. Esta visión reduccionista de la seguridad hace que toda la responsabilidad recaiga en la policía y las leyes. Y en la medida en que las cosas vayan saliendo mal, se perfila un único y solitario culpable, la policía, siendo que los ministros de justicia y los diputados nunca son los mismos, pero la policía sí que lo es. Dice un pensador por allí que el predictor más poderoso de la tasa de homicidios es el tamaño de la brecha entre ricos y pobres, la impunidad, la marginación y el sentimiento de no ser nadie para una gran mayoría le pone a la defensiva y con la tentación presente de ponerse al margen de la ley. En ese mismo sentido también se es antisocial por exceso de poder y exceso de dinero. Junto al sentimiento de superioridad está el miedo que muchas veces o casi siempre se convierte en pánico y requiere de muros altos, vehículos blindados y esclavos que son guardaespaldas, pero que en realidad son guarda todo. Seguridad tiene que ver con empleo y salario digno, y ni Arena ni el FMLN quieren ver esto, porque el botín se reduciría ostensiblemente. Aprovecho para decir, a propósito de los partidos políticos, que el poder no es una simple realidad concreta. Lo que llamamos poder se compone de factores de poder, grupos de poder, medios de poder, de cultura del poder. Así que el poder es una especie de subsistema que aparenta, entre comillas, democráticamente, que hay un gobierno y una oposición, cuando en realidad lo que hay es un dominio en el cual desaparecen de hecho las ideologías y predominan los intereses de la preservación del sistema y su dominio sobre la mayoría. Entonces, pues, seguridad tiene que ver con empleo, salud, educación de calidad y de verdad, vivienda digna, servicios básicos como agua y luz y muy largos, etc. Y con todo respeto, todo eso no es responsabilidad de una sola institución. El mismo Evangelio nos enseña que no se hizo al hombre para la ley, sino que la ley debe de estar al servicio de la convivencia humana. Se equivocan, pienso, quienes dicen que el país y su sistema dominante no tiene rumbo. Claro que lo tiene, y este rumbo está bien definido, a menos que hagamos un alto, demos un viraje y tomemos la velocidad requerida para tomar la curva. Este freno requiere confrontación. La confrontación será otro tema. Mientras tanto, este rumbo que llevamos se puede definir con 100,000 muertos y con el absurdo de tener que encarcelar o apartar, al estilo de la Sudáfrica de hace unos años, a cerca del 10% de la población salvadoreña. La patria tiene heridas profundas y cicatrices permanentes. Es la patria un herido con una hemorragia severa que hay que detener antes de comprometer la integridad del herido. Entonces,
y solo entonces la seguridad llegará a ser tarea de todos y de todas. Es por esto, amado pueblo de El Salvador y pueblo latinoamericano, que quiero terminar el pensamiento de hoy o concluir el pensamiento de hoy con el pensamiento con el cual lo iniciamos. El dinero se ha convertido en una obsesión para la mayoría de la gente porque aparece en la sociedad como referencia del éxito y del poder. Es por eso que el dinero es el epicentro de todos nuestros males. Es entonces un reto para la sociedad el uso adecuado del recurso monetario, de tal forma que el hombre se convierta en un poseedor y no en un ser dominado por los efectos del dinero. La sociedad salvadoreña está llena de tantos males porque es una sociedad que ha sido dominada y que continúa siendo dominada por los efectos del dinero. Y central a eso está la mala administración de los recursos por aquellos que lo controlan. Entonces ese es el reto que cada uno de nosotros tiene como persona, como familia y como sociedad. El reto que tenemos para hacer un uso adecuado de el dinero. De tal manera que nosotros seamos los poseedores del dinero y no las víctimas que son dominadas por los efectos del dinero. Nuestro país, ciertamente, y es innegable, tiene muchos males, tiene muchos problemas, pero eso no significa en ninguna manera que no puedan ser resueltos. Enfoquémonos, hagamos los cambios que tenemos que hacer internamente y externamente y pongamos nuestros ojos en el autor y en el consumador de nuestra fe. Hablo, por supuesto, de Jesucristo el Señor. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. En breves momentos se estarán habilitando las líneas telefónicas de este medio de todos, Radio Cadena Mi Gente, para que podamos opinar, para que podamos brindar también nuestros pensamientos y para que podamos encontrar la manera de ponernos de acuerdo en cómo solucionar todas estas dificultades que tenemos. No perdamos la esperanza, no perdamos la fe, no perdamos la confianza que las cosas en nuestro país van a cambiar. Y tienen que cambiar para bien de todos, para bien de nuestra sociedad y para bien de nuestro mundo. En el nombre de Cristo Jesús, que la paz del Señor sea con todos y con cada uno de ustedes desde hoy y para siempre. Que el Señor nos bendiga a todos. Amén, amén, amén.